para que quede el registro de ella y sobre todo para que quede la evidencia del, del trabajo ya que tenemos que hacer. Insisto, repito una vez más, en la clase anterior ya señalamos que el día 12 de mayo ustedes deben presentar el proyecto de Van Hill con la rúbrica que espero subir mañana o esta tarde o mañana a más tardar y que ya explicamos. Y cualquier duda me la pueden hacer en la próxima semana, pero sería, insisto, para el 12 de mayo, aplicación del modelo de Van Hill en algún contenido de geometría. No olvidarse que ahí sí tiene que estar el contenido geométrico, porque el modelo didáctico de Van Hill responde para ello. ¿Y qué vamos a hacer? Principalmente, Profe, repito, sí, dígame. ¿esto va a ser con igual que el diseño anterior, o sea, con PowerPoint? ¿Y eso o no? Sí, ¿no estuviste en la clase anterior, hija, tú? Muy poco, profe, porque estaba en clase con mi hija y le tocaba disertar, entonces estaba como entre las dos cosas. Entonces Ya, pecaba un poco de cada sí, uno. en la clase anterior, hija, expliqué que eh, vamos a hacer un PPT, obviamente, que también tiene algunas indicaciones, el título, doy el título yo más encima. Ustedes tienen que poner el nombre de los integrantes con apellido, nombre, en orden alfabético, el nombre y apellido del profesor, y después tienen que trabajar, ojalá, de 6 estudiantes. Siempre existe la posibilidad de que podamos hacer algún ajuste, pero lo ideal es que sean 6. 15 minutos disponen para hacer la presentación. Tienen que indicar un nivel que van a atender, primero hasta sexto año, cualquiera de esos niveles, un objetivo geométrico, perdón, un objetivo sí geométrico, qué contenido tiene eso, y los indicadores que trabajarían o aportarían para indicar el logro de aquellos objetivos, ¿ya? Y después también vimos la rúbrica que la mostré y la conversamos delante, que a la tarde o mañana la subo, hija, ¿ya? Así que ahí están las indicaciones para este trabajo. Repito entonces, el 12 de mayo, presentación de la aplicación del método de Van Hill, en que principalmente van a tener que ustedes aplicar las fases en lo que es la estructura de una clase. Ustedes van a tener que diseñar una clase para un curso determinado o nivel determinado, con un contenido, con un objetivo y con los indicadores. Entonces, ustedes ahí van aplicando las fases y van explicando por qué esta es la fase 1, qué vamos a hacer en la fase 2, qué estamos haciendo en la fase 3 y así sucesivamente, ¿ya? Eso básicamente, como le digo, lo vimos en la última clase, está grabado. Yo espero subir esa clase hoy día o mañana, que se demora un poco, chiquillo, en subir, de verdad, se demora algunos minutillos. Y la rúbrica también va a estar, ¿ya? Así que eso, hija, no sé si le queda otra duda. No, ¿No? profe. Ya, mi hijita, muchas gracias, Catalina. Véalo, por favor. Y bueno, entonces ahora yo me permito nuevamente compartir mi pantallita para seguir viendo lo que estamos analizando con este otro tema, que es el enfoque ontosemiótico, ¿ya? Y en la clase anterior alcanzamos a decir varias cosas de este enfoque que, que tiene que ver, ¿verdad?, con el nacimiento en un programa de doctorado en España, en Granada, y que de ahí se estudian diversas teorías o modelos didácticos de los autores del momento, ¿verdad?, que principalmente eran muchos franceses. Bueno, nosotros ya hemos visto un poco de la teoría de las situaciones didácticas de las cuales habla Brousseau, también él habla de los obstáculos para el aprendizaje, que también lo vimos, situación didáctica, etcétera. Todos esos conceptos que ustedes ya vieron conmigo. También tiene la clasificación de este triángulo didáctico entre profesor, contenido y estudiantes, etcétera, etcétera. Luego vimos también algo de Chevalar, ¿verdad? En que él no habla de la transposición didáctica, que es tratar de ver este saber sabio, adaptarlo
para que sea un saber enseñado y comprensible para el estudiante. También nos habla de otras cosas, nos habla del contrato didáctico, etcétera. Entonces, estas y otras teorías las toma este doctorado en España, y ellos crean, yo les decía, un modelo híbrido, un poco que contemplaba un poco de cada una de estas teorías que hacían su aporte, pero mejorando algunos aspectos. Y ahí se produce entonces este enfoque ontosemiótico liderado por Godino, por Carmen Patanero, que es su esposa, y otras personas más. Y que es bastante complejo, no es un modelo teórico no tan simple, es complejo. Y bueno, nosotros como profesores de aquí nos hemos puesto de acuerdo en que principalmente nos interesa sacarle provecho a lo que se refiere a las idoneidades didácticas que propone este modelo del EOS, enfoque ontosemiótico, ¿ya? Y por eso entonces en la clase anterior vimos la primera idoneidad que es la epistémica. Y recuerdo un poco lo que dije en esa clase también, en la anterior, que las idoneidades eran, por ahí está, ¿verdad? Es hacer bien el trabajo de profesor para que el niño o la niña logre el aprendizaje de lo que queremos entregar. Entonces, un profesor, ¿cuándo es idóneo? Cuando logra hacer bien hecho el trabajo, de modo que se pueda lograr que se aprenda lo que nosotros queremos, ¿ya? Y que el niño debe lograr aquello, ¿ya? Si lo hacemos bien, entonces somos idóneos. Si no, no estamos sirviendo para eso, ¿ya? Entonces ahí aparecen las idoneidades didácticas y veíamos la primera, que era la idoneidad epistémica, ¿ya? Bien, consulto entonces, una vez que hablamos ya de que esta primera idoneidad es manejar el contenido que vamos a trabajar, manejar muy bien el objeto matemático, de modo de enseñarlo bien, ¿ya? De modo de no cometer errores, de no ser ambiguos en lo que enseñamos, ¿ya? Y que además logremos que el niño o la niña pueda desarrollar alguna habilidad. Esa es como la meta de esta idoneidad epistémica. Si yo manejo bien los contenidos, manejo bien el objeto matemático que voy a enseñar, no cometo errores, no soy ambiguo y planifico una clase en que logro desarrollar alguna habilidad, entonces estoy siendo un profesor idóneo epistemológicamente. Poseo la idoneidad epistémica. Ya eso fue lo que hablamos en la clase anterior. Entonces, para conversar un ratito, vamos a poner aquí grande, grande, grande. Ahí se agrandó. Están viendo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí, chicos? Sí, profesor. Muy bien. Entonces estamos listos con la primera idoneidad. Pregunto entonces, para que participemos un poquito y para que el profesor Mario tome agüita porque anda mal de la garganta. ¿Con qué parte del marco de la buena enseñanza creen ustedes que está relacionada esta idoneidad epistémica? Yo sé que ustedes han visto hartas veces el marco de la buena enseñanza con varios profesores, entre ellos yo. Y ¿Con profe, qué? Sí, calzaría dígame. en la parte del dominio donde hay que preparar el material y los contenidos que uno va a trabajar, que vayan adecuados, Exactamente, que sean eh, correlativos. sí, en el dominio disciplinar, ¿cierto? O sea, manejar disciplinarmente lo que vamos a enseñar. Muy bien. Robert, Agradecido. Sí, sí, dígame. yo creo que con el dominio A, que se basa en la preparación de la enseñanza, y con el dominio D, que son las responsabilidades profesionales. ¿Por qué lo ves con el de hija? Porque igual es una responsabilidad profesional, profesor, preparar bien una clase, el saber hacer algo para que para las necesidades de los estudiantes y que todos logren aprender. Sin duda, claro que sí, sí, sí. Obviamente, y como usted muy bien dijo, obviamente el dominio A, ¿verdad? Que tiene que ver con el manejo disciplinar. ¿M? Y si yo tengo el D y soy responsable, me voy a preocupar de ello también. Aunque cuando se trabaja eso en la evaluación docente,
cuando se habla del D, normalmente lo hacen más bien pensando en la participación entre profesores, en los consejos de profesores, el aporte de ellos, el estudio que usted a lo mejor como profesora tiene, ¿verdad? Y hace un curso extra para perfeccionarse. A lo mejor le tocó hacer, no sé, tecnología y nunca ha hecho tecnología. Entonces, en el dominio de también se espera que usted se contacte, participe de alguna red de apoyo para aprender a aplicar tecnología, ya que le tocó hacer eso. Un poco por esa parte. El dominio de esta normalmente lo presentan un poco ahí como aprende junto a otros profesores, qué sé yo, ¿ya? Pero sin duda también tiene cabida en esto. Pero principalmente está en el manejo disciplinar, ¿ya? En el contenido de él. La segunda pregunta. No se olviden que la idoneidad epistemológica pide que el profesor también sea capaz de desarrollar habilidades. Y la pregunta para ustedes es, según lo que ustedes han observado en clase de educación básica, especialmente si es que se acuerdan, o tal vez puede ser en media, no sé, incluso también puede ser en la universidad, los profesores, ¿cómo andan? ¿Cómo dirían ustedes que se preocupan de los contenidos y de las habilidades en forma equitativa, en tiempo, en espacio, o hay diferencias? ¿Cómo lo ven ustedes, chiquillos, la dedicación de los profesores con respecto a esto, a los contenidos y las habilidades? ¿Hay un equilibrio? ¿Se preocupan de las dos cosas o definitivamente no? Cuéntenme un poco, ¿qué experiencia tienen ustedes, por favor? Profesor, Señorita. yo creo que no es tan equitativo por el hecho que, por ejemplo, con las pruebas estandarizadas como el CIMSE, le dan como más prioridad a que los niños aprendan el contenido antes que logren las habilidades que están dispuestas ahí en el currículo. ¿Con qué estoy Casi siempre hablando? se busca con Catalina Alcaíno, Gracias, Catalina. Sí, porque al Catalina. final se enfocan más en el puntaje, porque así el colegio está mejor evaluado y todo, pero no se preocupan bien de qué habilidades adquiere el niño o niña. Ujú. Sí, efectivamente. ¿Alguien que opine lo mismo o algo diferente a lo que dice la Catarina? Gracias, Catita. Yo también opino lo mismo que Catalina, profesor, porque al final el currículum es como es tan extenso, el contenido que es que pasar, entonces los profesores se esmeran en pasar todo el contenido, pero se da poca prioridad a las habilidades. Sí. ¿Quién es la que participa? Verónica Loyola. Gracias, Berito. Muchas gracias, Berito. Sí, efectivamente, yo coincido con usted que a veces en muchos lugares los profesores se ven apremiados por el tiempo y todo eso, y lo que les preocupa es pasar el contenido. Y no olvidamos que las habilidades son tremendamente importantes, pues, que también son una preocupación de aprendizaje, ¿ya? Hoy día, por ejemplo, la información, el contenido, ustedes muy bien lo saben, está en todas las redes, está en Internet muy fácilmente. Pero lamentablemente no todos son tan hábiles al momento de rescatar o de buscar una información ahí. Nosotros nos damos cuenta de algunos errores que ocurren, porque hay muchos chicos que van, buscan y traspasan la información y a veces está mal. Nosotros, por ejemplo, nos hemos encontrado con algunas fórmulas de cálculo de distintas cosas, como por ejemplo la área del perímetro, y a veces está mal una fórmula. Entonces, el chico que va y saca la información y la copia y la pega, no tiene la habilidad de darse cuenta, de leer, de comparar, de verificar, no ha desarrollado la habilidad de a lo mejor adornar o de sintetizar algo, lo copia nomás y no se da cuenta que copió algo mal, ¿no? O también nos hemos encontrado en muchos trabajos en que los chiquillos van, buscan la información, pero no tienen la habilidad de parafrasear, no tienen la habilidad de saber citar y ver que esa información tiene un contexto y armar un buen trabajo sobre todo ustedes, chiquillos,
que este semestre tienen que hacer un hito evaluativo, en que tienen que tener habilidades para ir armando la descripción de lo que están viendo en la práctica, de ir comparándolo con lo que están viendo en sus clases o de lo que han visto. Si alguien va a hacer una observación del área del lenguaje, bueno, asociarlo con lenguaje, etcétera. Entonces, es indispensable que también trabajemos habilidades, ¿no? Y eso se está dando con ustedes, como también se da con los niños. Y lamentablemente estamos al debe, porque nos dedicamos más a los contenidos que a las habilidades. Así que coincido con ustedes. Bien, vamos a la segunda idoneidad, que es la idoneidad cognitiva, ¿ya? ¿A qué se refiere la idoneidad cognitiva? La explico. Aquí se trata un poco de conocer a nuestros estudiantes, de saber quiénes son, cómo están, en qué etapa, en qué desarrollo están, ¿verdad? En qué es lo que ya ellos saben, qué ya manejan, y de acuerdo entonces a eso, en esa etapa de desarrollo próximo que le llamaba Vygotsky, ¿verdad? Cómo yo soy capaz de llevarlo a otras, a una zona de desarrollo próximo desde una zona real, ¿ya? La zona de desarrollo real es lo que ellos ya saben, lo que manejan, y cómo yo entonces lo puedo llevar a una zona de desarrollo próximo para que avance, para que crezca, ¿ya? Tanto en lo contenido como también en lo de habilidades, ¿no? Entonces, ¿cómo yo soy capaz de conocer a los estudiantes para saber en su estado inicial el que están, para llevarlo un poquito más allá y para que aprendan, ¿ya? ¿Cómo yo soy capaz también de lograr una secuencia y una gradualidad en lo que estoy viendo, en los contenidos, ¿no? Y si veo que de repente me están apurando por entrar a la sustracción, pero yo veo que todavía hay una debilidad en la adición con reserva, por ejemplo, tendré que detenerme un poco más ahí, afianzar aquello y después paso a la sustracción. No puedo pasar a la sustracción porque sí, porque quedamos de pasar en este mes a la sustracción o pasar de la multiplicación a la división. Tiene que haber una secuencia y una gradualidad en aquello, ¿no? Entonces, ¿cómo yo conozco el estado de mis estudiantes? ¿Ya? Yo les contaba en alguna clase anterior por ahí que en mis años de profe normalmente me entregaban un curso y me decían, Mario, te toca tal curso en tal asignatura. Entonces, no sé, pues era un tercer año. Yo de inmediato iba y de acuerdo a la edad, qué sé yo, empezaba a leer a Piaget u otro y iba enterándome de cómo son los niños en esta edad, qué características tienen. Después me dedicaba a ver la hoja de vida de cada chico, qué pasaba, si tenía alguna enfermedad, si vivía con la familia, con el papá. Después también hacía una pequeña revisión con algunas notas del año anterior. No era una cuestión tan así, tan dedicada, puntual, pero sí las notas con que habían pasado, si había algún ramo o asignatura mala asociada con la que yo daba. Un poco conocer a esos chiquillos, ¿no? Para poder saber qué hacer con ellos. Uno que es papá y tiene más de un hijo, se da cuenta que a pesar de que son tus hijos, son muy diferentes entre ellos y cada uno tiene una realidad que hay que atender, ¿no? A veces es por la edad que tienen o lo que sea, pero hay que atender. Lo mismo acá, esta idoneidad cognitiva es eso, ¿no? Cómo yo logro conocer la realidad del estudiante y de acuerdo a esa realidad llevarlo a un aprendizaje. Así que también es importante, chiquillo, este segundo tipo de idoneidad cognitiva. Conocer y manejar información del niño o la niña que trabaja con nosotros, de modo que sepamos cómo orientarlo, cómo guiarlo y cómo llevarlo a que avance de acuerdo a su nivel. Porque en todo curso siempre se da como una curva normal, que hay un pequeño sector que va bien avanzadito, hay otro que está más al centro, que son mayoritariamente eh, el grueso del curso, y otro tercio por ahí que son los más atrasados, ¿no? ¿Cómo entonces yo preparo mi clase para sacarle provecho y avanzar con el grueso, pero también avanzar con
con los niños que van más avanzaditos y cómo ayudar también a los que están más atrasados. Esa es la idoneidad cognitiva. Entonces, no sé si les queda claro esta segunda idoneidad, que también cuando veamos este modelo ustedes tendrían que mostrar alguna acción ahí que demuestre que se están preocupando de conocer a los estudiantes o que están tratando de atender situaciones diversas entre ellos, ¿ya? Eso es. Bien, unas preguntitas. ¿La idoneidad anterior presenta alguna relación con el DUA según ustedes? No se escucha, profesor, no se escucha, profesor. Está mala la conexión, la conectividad, está fallando el internet. Y podría ser relacionándolo en la parte de la integración, profesor. La integración en el sentido de los diferentes niveles cognitivos que hay. Sí, claro. Y lo otro, Juan Pablo, es que cuando nosotros hablamos del DUA, en el fondo estamos hablando de que tenemos conciencia de que no todos los estudiantes aprenden igual y que si nos vamos a lo más simple y elemental, hay estudiantes que aprenden más auditivamente, otros visualmente y hay otros que aprenden más haciendo cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo un profesor tiene en cuenta que existen estas diferencias para ir variando un poco lo que hacemos? Y de igual modo, acá con esta idoneidad que estamos hablando, la cognitiva, también armar una ruta, un camino de aprendizaje de acuerdo a las realidades de los chiquillos. Y yo me acuerdo siempre, comparto esto para que ustedes entiendan la idea nomás, ¿ya? Mira, de repente, hace años atrás tuve un curso en el cual había un grupo que era muy bueno para cantar, les gustaba cantar, pero espectacular, y otro grupo que eran, pero fanáticos de la actuación. Entonces, como estos chiquillos eran, les gustaba aquello, yo en algunas clases eh, diseñaba o inventaba algunas acciones en las cuales el contenido lo pudieran trabajar a través del canto o a través de la actuación. Me acuerdo muy bien de una obra que por ahí yo busqué y adapté un poco, en que hablaba de los signos de puntuación y cómo ellos modificaban terriblemente la situación, depende de dónde estén ubicados. Entonces, claro, a lo mejor yo lo podía pasar y estudiar, pero se me ocurrió hacerlo a través de una obra de teatro. Vieras tú, Juan Pablo y todos los demás compañeros, cómo lo pasaban bien estos chiquillos, porque el contenido lo estaban haciendo a partir de algo que ellos querían, ¿te fijas? Entonces, para ellos no era una tarea, era un juego y una entretención estudiar, porque así iban aprendiendo el diálogo para después representarlo, ¿ya? Entonces, tiene un poco que ver con eso, o sea, cómo yo también conozco a mis estudiantes para saber qué cosas puedo yo también motivarlos, ¿ya? Y llevarlo a algo, ¿no? Así que eso es importante. Ya, dos, ¿con qué descriptor del marco de la buena enseñanza está relacionada este tipo de idoneidad? ¿Con qué creen ustedes? Con el sueño, soy profesor. ¿Con La el cual? enseñanza para todos los estudiantes. Exactamente. ¿Quién es esa niña? Verónica Loyola. Bien, Berito, claro que sí. Cuando yo tengo esta idoneidad cognitiva, lo que yo busco en el fondo es conocer la realidad de cada chiquillo y tratar de buscar la instancia, la forma, la manera de cómo llegamos a él, pues, de cómo puede aprender. Entonces, buscar la estrategia de que todos mis estudiantes aprendan, no solo los buenos, no solamente los que están bien despiertos, sino que también aquellos que tienen algún tipo de dificultad, ¿no? Gracias, se pasaron. Vamos a la tercera. Profesor, Sí, tengo una duda, por ejemplo, la idoneidad cognitiva se puede relacionar con las inteligencias múltiples, ¿verdad? sí, sí, claro, porque si entendemos las inteligencias múltiples como aquella habilidad o destreza que tienen las personas en distintos ámbitos, obviamente, claro, o sea, tratar de ir desarrollando también lo que le es más cómodo, más fácil a cada niño, ¿sí? Y hay niños que, como te digo,
se identifican más con una cosa, con otra. Tiene que ver incluso también con Ausubel, ¿verdad? Con el aprendizaje significativo, porque en el fondo el niño se dispone a trabajar mejor en aquello que para él o para ella tiene un significado. Si a ella le gusta algo, se identifica con algo, va a jugársela entero por eso, porque tiene un significado para ella. Sin duda, hija, también tiene relación. Bien, entonces estamos, perdón, aquí nos quedamos con esta otra. La idoneidad interrelacional, ¿ya? Bueno, interrelacional, ¿qué quiere simplemente? Que en la clase pueda haber una interacción entre primero que todo, entre los estudiantes, ¿ya? Que los estudiantes puedan relacionarse entre ellos y trabajar juntos. Entonces, cuando de alguna manera nosotros estamos pidiéndole a ustedes que hagan un trabajo de 6 personas, estamos favoreciendo esta idoneidad interaccional, ¿ya? Interaccional. Es decir, ustedes van a tener que accionar juntos para abordar un tema y elaborar un producto. Y eso va a significar muchas cosas, ¿ya? Trabajar en conjunto, buscar alternativas, que cada uno entregue algo de acuerdo a sus capacidades también. Hay que ser responsable, o sea, también hay valores detrás en este trabajo que permite la interacción entre estudiantes, ¿ya? Por lo tanto, ustedes lo que tienen que también tratar es que ocurra aquello. Por eso también en la rúbrica del trabajo del 12 de mayo, se pide que ustedes logren también ahí la participación de los compañeros, ¿ya? O sea, que interactúen entre ellos y que interactúen con ustedes también y respondan algunas preguntas, algo así, ¿ya? Y también que se logre en esta interacción argumentar, refutar o identificar conflictos semióticos que se puedan detectar a priori. O sea, si alguien no entiende lo mismo como algo que es distinto a otro, que conversen y que argumenten, puedan refutar, mira, sabes que no estoy de acuerdo contigo, yo creo que esto tiene que ver más con él. Y eso es muy rico, porque ahí se produce la interacción. No se trata de enojarse con el compañero, no, no, no. Al contrario, uno aprende con los demás compañeros. Saben, chiquillos, que en muchas discusiones a veces nos quedamos en la discusión y es casi la pelea, ¿no? Pero a veces es tan bueno el argumento que te dice el compañero frente a algo que a lo mejor tú nunca lo habías pensado. Y como nunca lo habías pensado, a lo mejor, y es tan importante y tan potente ese argumento que a lo mejor te puede hacer hasta cambiar de opinión. Y eso es perfectamente posible. Sabes tú que nunca había pensado esto de este punto de vista. Y según como tú lo dices, me gusta la idea, me convenciste. Creo que no estaba tan bien yo. Y eso es parte del diálogo, de la conversa y de refutar y identificar conflictos, ¿ya? Eh, y también ojalá que se produzca una interacción entre el profesor y los estudiantes, ¿ya? Entonces, la idea es esa también. Como yo en mi clase permito esta idoneidad interaccional en que los estudiantes van a poder trabajar entre ellos, conversar, discutir, refutar, argumentar, y también entre usted y los estudiantes, entre el profesor y los estudiantes, ¿ya? Es otra idoneidad, ya no olvidársela, vayan anotándola, ya, repito entonces, por la idoneidad epistémica, ya, que tiene que ver con el manejo disciplinar, el trabajo de habilidades, la idoneidad cognitiva, que es conocer al estudiante para saber de dónde están y a dónde puede llegar, y ahora también la idoneidad interaccional, que es también elaborar una clase en que permitamos que los chiquillos interactúen entre ellos, argumenten, refuten sus ideas y se vaya produciendo un diálogo. ¿Ya? Es súper importante. Sobre todo en la universidad se trata justamente de eso, de que ustedes vean y discutan algunas posturas frente a la vida, frente a un tema, frente a un contenido, frente a cualquier otra cosa. Y un poquito pensando en esto, ¿y cuál es la idea que tiene usted de argumentar y refutar en el aporte del aprendizaje? ¿Por qué podría colaborar? ¿Ya? ¿Por qué creen ustedes que el argumento y refutar ideas nos permite a nosotros el aprendizaje?
De a Profesor, uno, señorita. puede ser porque argumentar y refutar como que te da otras directrices sobre alguna idea, te da como otras perspectivas, otras orientaciones, Sí, ¿cierto? Y te como que permite, amplía la idea que se tenga sobre algo. correcto, sí, sí. Frente a muchas cosas, Stephanie, nosotros tenemos visiones muy particulares y a veces nos falta un poquito escuchar al otro. Y hay algunos temas sensibles y terriblemente fuertones, porque en que casi no nos cerramos a escuchar a escuchar argumentos o a veces no queremos refutar ideas, ¿no? Pero si tú piensas, mi querida Stephanie, en política, por ejemplo, pucha, en política hay diferencias súper importantes en que a veces a lo mejor si uno las conversara realmente y escuchara al otro, a lo mejor nos veríamos que no somos tan diferentes, sino que hay algún entendido que la experiencia, la vida, no se nos dio, ¿no? Así que siempre es importante poder discutir en el entendido, discutir entre comillas, ¿no? Discutir es como la conversa, ¿no? Y usar buenos argumentos y ser capaces también de refutar la idea del otro con respeto y todo lo demás. Y eso, ¿qué mejor que partirlo en la clase, pues chiquillos? ¿Qué mejor partirlo en la escuela? Nosotros vimos estos días, ayer nomás, una situación conflictiva a nivel país, ¿verdad? En cómo algo que fueron aprobado por un sector de la política chilena no es aceptado por otro y se arma un tremendo conflicto, ¿verdad? Y a veces son incapaces de llegar a un acuerdo, precisamente porque a lo mejor desde pequeño nunca tuvieron la oportunidad de experimentar esto que es el diálogo, la interacción con el otro, el argumentar, escucharse, refutar ideas, ¿no? Entonces, yo creo que estamos también haciendo un gran favor al futuro de la sociedad chilena cuando preparamos a chicos en este ámbito, cuando le hacemos ver y le damos oportunidad de conversar e interactuar entre ellos. Así que sin duda interesante, ¿no? Bien, vamos a otra. Gracias, Stephanie. Y de idoneidad mediacional, ¿ya? Esto se refiere al buen uso de los materiales, de los recursos y del tiempo, ¿ya? Que se emplea en la clase, ¿no? Para lograr un aprendizaje. Lo que yo les decía, y eso lo he dicho muchas veces, y lo que José en algún momento dijo también al iniciar este curso este año, a veces diseñamos una actividad súper linda, bonita, entretenida, pero es tanto el tiempo que ocupa y los niños se quedan tanto con ello que al final de cuentas no nos quedó tiempo para darnos eh, cuenta si aprendió o no aprendió. Y a lo mejor a veces fue tanto lo que dedicamos a jugar que se perdió el tiempo para lo fundamental que era asegurar el aprendizaje. Entonces, la idoneidad mediacional tiene que ver eso, con tener la capacidad de adecuar los recursos que hay, los materiales que hay, improvisar en forma adecuada. Si se nos cortó la electricidad, por ejemplo, y teníamos que proyectar un PPT, y bueno, ¿qué vamos a hacer? Y estamos con los niños en la sala, no hay PPT, me siento y nos sentamos todos los niños hasta que vuelva la luz. No, pues tendremos que a ser capaces de adecuar la situación, ¿verdad? De modo que de seguir la clase sin dependencia total y absoluta de un PPT, que no nos corte las manos, que no ate de mano, ¿verdad? Y sigamos trabajando igual. Y en el tiempo, bueno, también en el tiempo ir aprendiendo a manejarlo lo mejor posible, ¿no? Incluso, queridos chiquillos, yo les advierto que les pasa a muchos de ustedes cuando ya son profesionales su evaluación em, como profesional ya, evaluación docente, que siempre se les pide que tengan una introducción, ¿verdad? Una motivación, que tengan
un desarrollo y también tengan un cierre. Y no es raro ver que muchos profesores, sobre todo los más nuevos, hacen un buen trabajo, a veces interesantísimo, en lo que es el desarrollo, se preocuparon del inicio, pero se distrajeron tanto y se fueron tanto con eso que de repente se dieron cuenta, o el señor que lo está grabando, porque los graban ahí, le dicen 5 minutos. Y en 5 minutos a veces mm, no ha terminado lo que estaba trabajando, le queda eso, y por lo tanto hace un mal cierre de una clase, ¿ya? Y un mal cierre de una clase es un punto negativo derechamente, porque el cierre de la clase, en el fondo, en la instancia y la forma en que nosotros podemos verificar que el estudiante aprendió, que el estudiante logró el objetivo, logró los objetivos. Entonces, un cierre es súper importante. Pero como les digo, a veces no está esta idoneidad mediacional y no se manejan bien los tiempos y se pierde eso, ¿ya? Así que también esta idoneidad mediacional, ojo con ella, ¿ya? También manejar los tiempos y los recursos en la forma más adecuada. Una preguntita para la reflexión, para que no hable el profesor Mario. Eh, ¿Cuáles son los principales momentos que debiéramos nosotros considerar al momento de hacer nuestra clase? El inicio, el desarrollo y el cierre. Correcto, sí, sí. Son los 3 momentos que debían estar, ¿no? Y yo les aconsejo que no tanto para mí, chiquillos, ni para la universidad, sino que también es para ustedes, porque esa es la idea de que ustedes vayan formándose como profe. Cuando presenten ya los modelos, también pueden decir que en el inicio vamos a trabajar tal cosa, durante el desarrollo, o esta fase la vamos a aplicar durante el desarrollo, y que en el cierre vamos a hacer tal cosa, para que ustedes se vayan acostumbrando y tengan, no pierdan nunca esta noción de idoneidad mediacional, o sea, de ustedes son los que manejan el tiempo, ustedes son los que manejan, y a veces ustedes pueden dejar, de repente hay un tema que a lo mejor lo tenían pensado para 10 minutos, pero fue tan interesante o permitió tal cosa que lo pueden alargar y ustedes lo manejan, sí, ustedes lo manejan. Si amerita darle más tiempo a algo que a lo mejor no estaba considerado, porque muy importante, denlo. Y de repente puede que alguien diga, ¿saben qué? Yo no me preocupé del cierre intencionalmente porque la clase tuvo un curso o un rumbo que me pareció interesante y claro, sacrifiqué tal parte de la clase por esto, pero fue intencional y yo fui el que modifiqué y yo fui el que logré tener mi idoneidad mediacional porque yo fui el que manejé los tiempos y en forma objetiva y en forma eh, eh, determinada, ¿verdad? Alargué este tiempo y reduje el otro. O sea, también puede ser, si no, no tiene por qué también usted preocuparse del contenido que se logre tal como está, ¿no? A veces surgen necesidades importantísimas que hay que atender, pero hay quien debe manejar los tiempos es usted. Y si usted decide no respetar los tiempos programados para su clase porque surgió un inconveniente o porque se dio un tema tan interesante y necesario que atender y deliberadamente usted manejó ese tiempo sacrificando otro, está bien. ¿Por qué? Porque está demostrando que usted está manejando los tiempos, que tiene esa idoneidad mediacional, ¿no? Eso es, ¿ya? Así que vamos a hacer un recordatorio para que no se nos olvide la idoneidad epistémica, la 1, la idoneidad cognitiva, la 2, y de idoneidad interaccional, la 3, y ahora la idoneidad mediacional. Llevamos 4, ¿ya? Vamos entonces ahora a una quinta idoneidad, que es la afectiva, ¿ya? Bueno, como ahí lo dice, esta idoneidad afectiva busca lograr el interés y la motivación del estudiante en el proceso de estudio, ¿ya? Cómo yo me preocupo, cómo yo quiero cómo quiero lograr que el niño o la niña ojalá se motive y le guste hacer lo que vamos a hacer, ¿no?
y que no sea un desgano, que no sea una actitud negativa, ¿ya? Entonces, esta idoneidad afectiva eh, está muy ligada con los factores ya que también tienen que ver con la institución, ¿ya? Y, y tienen que ver también con factores que tienen en relación con el propio niño, por supuesto, ¿ya? Eh, Explico un poco esta idea. Esta idea de la idoneidad afectiva, que en el fondo consiste en el enganche que tenga el estudiante con la asignatura o con el contenido, tiene que ir muy de la mano con la institución, primero que todo, en la cual usted trabaje, ¿verdad? Y con la propia característica del estudiante, ¿ya? Yo le he contado en algún momento que tuve la oportunidad de trabajar en un establecimiento en que era artístico y cultural. Entonces todos los papás y los mamás enviaban a los niños ahí sabiendo que era una escuela de artes, en que yo les contaba en algún momento por ahí que tenían 8 horas de artes en los cursos iniciales de primero a cuarto básico. 8 horas, en la cual tenían 2 horas de música, 2 horas de artes visuales, 2 horas de teatro y 2 horas de danza. Entonces, los chicos vivían eso. Entonces, como ese colegio era artístico, como ese colegio era muy cercano a las artes, a veces en mi clase de matemáticas yo lo hacía también eh, enganchar algunas actividades con el arte y sabía que algunos eran muy buenos para pintar y cómo ellos podían trabajar los contenidos en aquello, ¿ya? A través del arte, de la música. Y entonces ahí uno muestra que tiene la idoneidad afectiva, que logra que el niño se entusiasme. ¿Y por qué? Porque estamos ahí utilizando un recurso propio de la institución, que los chiquillos van ahí y tú les pones algo de arte y se olvidan y empiezan al tiro de hacerlo, ¿no? La misma cosa en ese colegio, un mismo contenido o cualquier cosa que tú quisieras ver a través de una actuación de teatro, los de teatro se volvían locos y lo único que querían era actuar. Entonces, ¿cómo logro yo que el chico se motive y logre un interés en lo que está aprendiendo conmigo si yo uso estos factores propios que tiene la institución, ¿ya? O también aquellos propios factores individuales de cada niño, las características propias de cada chiquillo, ¿no? Involucra conocerlos, ¿ya? Eh, entonces, no sé, pues aquí mismo ustedes tienen el ejemplo cuando vemos una acción, una tarea, y Juanito rápidamente va y agarra su guitarra y empieza a cantar y todo lo demás, es porque de algún modo está teniendo la oportunidad de aplicar en lo que está aprendiendo o lo que le están enseñando algo que a él le gusta y que en este caso es la música y el tocar, ¿no? O si tenemos a Cristian, ¿verdad? Que también le permitimos hacer algunas cuestiones con sus timbales, con sus tambores, también para él se produce un enganche mucho más fácil, ¿no? O alguna niña de ustedes que le guste la poesía, qué sé yo, también va a utilizar ese recurso. O también hay algunos de ustedes que tienen algunas habilidades eh, técnicas de audiovisual, ¿verdad? Y que cuando llega una tarea en ese ámbito, ustedes fácilmente la hacen. Entonces, ¿cómo un profesor también logra esta idoneidad afectiva? De cómo eh, el niño o la niña se sienta motivado para trabajar en lo que está haciendo, ¿no? Y para eso, insisto, recurrir a los propios intereses y habilidades y destrezas de los niños y niñas, como también a los factores propios de la institución, ¿no? De la, de la institución que a veces está muy marcada. Hay establecimientos que son técnicos, ¿verdad? Y que los estudiantes son muy cercanos a estas cosas y aprenden bastante a través de ellas, ¿no? Como a través de la tecnología también pueden favorecer algunas cosas, ¿no? Eh, en fin, por ahí va la idea, ¿no? Eh, pasamos a la otra entonces, que es la idoneidad ecológica, ¿ya?
La idoneidad ecológica se refiere a la capacidad que tienen los profesores, ¿ya?, para adaptar su trabajo al proyecto educativo de la escuela y el contexto o realidad en que se desarrolla, ¿ya? Entonces, si yo voy a hacer mi clase de matemática en una escuela rural bien apartadita, entonces yo tendría que tener la capacidad de buscar los ejemplos, de a lo mejor buscar algunos ejercicios en matemáticas que pudieran estar relacionados no sé, con la geografía, con las características del entorno, eh, o si el colegio es agrícola, entonces también cómo poder apoyar ese proyecto educativo a través de mi asignatura, eh, a lo mejor también enseñando algunas cosas de matemática que tengan que ver con precisamente algunas tareas agrícolas del colegio, ¿no? Entonces, esta es una idoneidad ecológica, ¿ya? Preocuparse un poco de responder al contexto o el entorno, ¿ya? Y es súper importante, chiquillos, es muy importante y a veces no te lo dicen, pero te están mirando la dirección, los jefes técnicos, los profesores, y normalmente ven con muy buenos ojos de que tú tengas esta idoneidad y que lo que tú tengas que enseñar lo bañes o lo adornes o lo incrustes en este contexto, ¿no? Eh, de modo que contribuyas al proyecto educativo del colegio. Y jamás nunca se le ocurra contradecir un proyecto, porque ahí sí que estaríamos mal y ahí te arriesga a que la institución te, te diga, mire, sabe que usted es muy bueno, pero atenta contra nuestra, nuestra lógica o nuestro proyecto, ¿no? Entonces, tener cuidado con aquello, ¿ya? Bueno, entonces, insisto nuevamente, aquí vamos a hacer una breve repasada nuevamente de las idoneidades. Recordar que es hacer bien la tarea, preocuparse de eh, tener conciencia y preparación en lo que estamos haciendo para que se produzcan los aprendizajes. Es hacer una muy buena labor. Y este enfoque entosimiótico habla de 6 idoneidades, que es la epistémica, que ya lo hemos dicho, conocer la disciplina, enseñarla bien, no cometer errores ni tener ambigüedades, una. La segunda es la idoneidad cognitiva, que es conocer a nuestros estudiantes, saber dónde están y saber llevarlos de donde están a un aprendizaje próximo, para que se produzca aprendizaje y para que avancen, sin duda. Dos. La número 3 es la interaccional, es decir, un profesor que en sus clases permite que entre los estudiantes conversen, se relacionen, interacciones, donde puedan argumentar, donde puedan refutar ideas y complementar lo que están aprendiendo, ¿no? Luego tenemos también la idoneidad mediacional, que es manejar el trabajo adecuadamente en cuanto a recursos, materiales y tiempo, ¿ya? Eso es muy importante. A veces hay profesores que son idóneos mucho en todo, pero en esta parte fallan y nunca aprenden o les cuesta mucho, ¿no? También hay que estar atento a eso. La idoneidad efectiva como engancho al estudiante que se motive, que participe, que active, ¿verdad?, sus deseos a través de alguna acción propia del estudiante, como también algunos factores que dependen de la institución. Y la idoneidad ecológica, que es responder al proyecto educativo de la escuela o al contexto de la realidad del entorno, ¿ya? Entonces, si tenemos esas 6 idoneidades claras, ustedes, cuando correspondan, todavía no, acuérdense que el 12 de mayo viene el método Van Gil, pero también vayan dándole vuelta cómo yo elaboro voy a preparar una clase de matemática, cualquier nivel, con algún contenido que usted va a definir, con los objetivos que correspondan y los indicadores que indiquen el logro de ese objetivo, pero aplicando esta idoneidad didáctica del enfoque ontosemiótico de Godino, Batanero y otros, ¿ya? Así que también
lo invito para que vayan dando ya pie a una clase donde demuestren ustedes que se están preocupando por estas 6 idoneidades y apliquen este modelo que de eso se trata, ¿ya? Eso, queridos chiquillos y queridas chiquillas. Interesante esto. Ahora, insisto, el modelo ontosemiótico, el EOS, es complejo, es difícil. Lo que yo les presenté aquí es una aplicación lo más práctica posible. O sea, el que ustedes conozcan el enfoque ontosemiótico es una tarea titánica, es muy complejo. Pero por lo menos estas idoneidades didácticas sí que tienen que manejarlas y sin duda que los van a evaluar algún día en torno a ellas, ¿ya? Eso, queridos chiquillos, ¿qué les pareció este aporte que nos entrega Godino, Batanero y otros con su enfoque ontosemiótico y específicamente la idoneidad didáctica? Cuéntenme libremente para que cerremos juntos esta clase y si alguno de ustedes más encima me regala su rostro ahí conectándose o mostrando la cámara sería espectacular. Si no, no importa, pero por lo menos cerremos la clase juntos. ¿Por qué les pareció esto? ¿Habían escuchado hablar de esta idoneidad? ¿Cuál les parece más fácil? ¿Cuál les parece más complicada? ¿En qué anda mejor usted? ¿En qué anda fallando más? ¿En qué debería dedicarse? Etcétera, etcétera. Dejo abierto el diálogo para que cerremos la clase juntos. Dije diálogo. ¿Profesor? Sí, Estefanía, gracias, Estefanía. Una consulta. Se supone que las idoneidades uno las debería trabajar como que en todo momento desde la clase, ¿cierto? En tanto en inicio, desarrollo y en el cierre, ¿cierto? No necesariamente, hija. Esto no es como es como las fases, o sea, en las fases que tú vayas a aplicar en el modelo de Van Gil para el 12 de mayo, las fases pueden ir en distintas partes, pero las idoneidades son más generales, o sea, si tú durante tu clase logras que el niño trabaje, que se entusiasme y que atienda lo que tú quieres y logra el aprendizaje, sin duda, entonces tuviste una idoneidad afectiva en tu clase porque fuiste capaz de enganchar aquello, ¿no? Y que sintiera un afecto por lo que está haciendo y le gustó, ¿ya? Pero no significa que en todas partes, querida Estefanía, tengas que aplicar. Si en tu clase la has programado, ¿verdad? Y, a ver, mira, te cuento que ayer en otro curso hubo una actividad bonita. Aquí te voy a dar un ejemplo que es interesante, Estefanía. Mira, en otro curso tenían una actividad en que los chiquillos relacionaron algún juego, alguna actividad lúdica como para poder hacer un ejercicio matemático, que era simplemente eso. Y en este caso, las chicas presentaron un video en el cual una de ellas con un niñito en una piscina trabajaba en la pesca milagrosa que se llama, donde enganchan pececitos, y a el niño le decían a él, ya, a ver, captura al pescadito que responda a la pregunta 4x4. Entonces todos los pescaditos tenían un numerito y él podía elegir, por ejemplo, en este caso el 16 y engancharlo, ¿ya? Entonces lo enganchaba y se lo presentaba a la niña en este caso y 16, está bien, ok, ya. Vamos a la siguiente multiplicación, 3 por 5, ya, y el niño iba, que buscaba el otro, ¿dónde está? 3 por 5, 15, a este pez es el que tiene el número 5 y lo enganchaba. Bueno, ¿qué te quiero decir con esto? Que en el video que presentaron, dos cosas interesantes, se demoraron súper poco en hacerlo. Los números estaban muy visibles del pescadito, y el sistema de enganche era muy óptimo y fácil. Entonces ahí estos chiquillos, de alguna manera, sin saberlo, te estoy diciendo ahora nomás yo para que tú lo entiendas, había un manejo de este tipo, o sea, aprovechar el curso, el mediacional, el recurso y el tiempo. Porque qué hubiera pasado, por ejemplo, si la argollita del pescado fuera chiquitita y el niño a lo mejor primero tiene que calcular, después visualizar, ahí está, pero se demora 5, 2, 3, 4 minutos en enganchar.
Entonces ahí significa que el profesor o la profesora no estaría haciendo un muy buen uso, en este caso, del tiempo, y podríamos mejorar aquello. Entonces, si alguien te ve una clase así donde el chico estuvo 7 minutos para responderte algo que podría haber sido en medio minuto o en un minuto, es porque y se dilató la clase ahí y jugó harto pero aprendió poco, entonces no hay un buen manejo mediacional. A modo de ejemplo, no sé si entendiste, Estefanía, o te respondo bien. Sí, profe, sí entendí. Es importante eso que dijo último, porque uno a lo mejor tiene una actividad súper como entretenida, pero si el niño como que demanda mucho tiempo en alguna actividad de esa secuencia, en el fondo va a ser como contraproducente. Va a ser como un tiempo un poquito Tenemos que perdido, aprovechar el tiempo. ¿cierto? Porque si a ti te interesa que el niño o la niña te diga, que calcule mentalmente una operación, que en este caso es la multiplicación, bueno, qué bueno que se te ocurra hacer algo entretenido, bonito, lúdico, ya, pero que no se te aleje del tiempo y que cumpla el objetivo sin perder toda la hora de clase, ¿ya? Eso es, y eso es en torno a toda la idoneidad. Entonces, mi querida niña, no se trata de que en cada cosa que usted haga coloque cada una de las idoneidades. Más concretamente, querida Estefanía, si tú en una parte de la clase vas a hablar, no sé, pues, me imagino tú que quieres hablar de, por decirte, de las fracciones, ¿ya? Si vas a hablar de las fracciones y vas a hablar en esta clase de las fracciones propias e impropias, entonces, bueno, que sea muy clarita tu clase, que manifiestes muy bien en esos 10, 15 minutos que vayas a usar qué es una fracción propia, qué es una fracción impropia, qué representan cada una, cómo se puede representar y cómo puede pasar una impropia a número mixto y viceversa. Ahí que van a ser 5, 10 minutos, no sé, donde tú vayas a dedicarte a explicar el concepto y la idea, que no cometas ningún error, que no tengas ninguna ambigüedad y que se nota que tú manejas el contenido. Punto. En esos 5 o 10 minutos vamos a saber de tu primera idoneidad epistémica que está. No, está bien preparadita ella. Ya nada más porque en el resto va a ser de las actividades del niño, si vas a permitir que haya interacción entre ellos, si vaya a haber que hay afectividad o no, si va a haber una idoneidad ecológica o no, etcétera. Eso se va viendo en torno a ello, ¿ya? Así que no es que en cada cosa esté presente cada una de ellas. Es imposible, no puede estar porque tu idoneidad epistémica la vamos a ver simplemente cuando tú abordas el tema, abordas el objeto matemático, ¿ya? Eso es otra aporte o pregunta, chicos, antes de nos retiremos. Bueno, si no hay más, entonces yo voy a terminar de grabar, detengo la grabación y los invito entonces para